Pues vamos a continuar con cambiando, digamos, radicalmente la dinámica de la sesión anterior, porque esto sí que es algo tradicional, que es dar una charla. Además, Antón, como persona muy inteligente que es, ya aprendió que cuando uno tiene que dar una charla es mejor no traer un PowerPoint, siguiendo además un sabio consejo de su mujer, de su esposa. Así que voy a hacer y esto además tiene su historia, que la voy a contar muy brevemente, porque yo he echado un poco la memoria hacia atrás y recordaba que yo conocí a Antón, si la memoria no me falla, creo que no, en el año 83. Yo no sé si él lo recuerda. Nos conocíamos, pero de una manera, digamos, personalmente más a fondo en el año 83, en un congreso que fue en realidad, Rubén, el primer congreso de política económica, o el primer que se organizó en la Fundación Hans Seidel en Marbella. Sí. Y allí es donde realmente nos conocimos, así que nos conocemos desde hace muchos años. Y le tengo que hacer una presentación que yo hubiera dicho, porque claro, estando como estamos, la mayoría, salvo pocas personas que no son de política económica, pues casi, yo puedo decir, es innecesario presentar a Antón. Pero esto lo hice una vez, abusando de esa confianza y del conocimiento. Y me dijo, hombre, Tomás, te voy a decir, me cortó y me dijo, hombre, Tomás, te voy a decir lo que le dijo Unamuno a un discípulo cuando le presentaba. No, joven, no se corte, siga, 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 que mi ego admite mucho, mucho más de lo que usted estaba planteando. No es el caso, porque Antón es un compañero, yo creo, sencillo, a veces demasiado sencillo, pero los que lo conocemos, y paso un poco a presentarlo, yo creo que Antón, si uno examina su currículum, creo que a lo mejor tuvo la suerte de ser ingeniero antes que economista, porque yo creo que una de las características de Antón es que es ordenado. Los ingenieros dicen que son más ordenados, les enseñan a ser más ordenados. Los economistas no nos enseñan a ser tan ordenados. Y Antón es un economista ordenado. Y al mismo tiempo, como economista, y yo creo que seguramente en la charla lo vais a comprobar, porque como economista hace algo que es muy propio de economistas y sobre todo de gente dentro de la economía de política económica, que es la vocación por la acción. Él seguro que nos comenta, habréis visto seguramente, o si no lo miráis en el programa, que su charla se llama, o va a tratar sobre la nueva economía de trade-off, implicaciones para la política económica. Pues no va a hablar de la política económica, es actuar. Y en economía quizás una de las primeras cosas que aprendemos es que hay que elegir, ¿verdad? Y yo creo que él nos va a ilustrar precisamente sobre cómo ha cambiado, cómo viene cambiando en los últimos años, sobre qué tenemos que elegir. De hecho, probablemente tengamos que cambiar hasta cómo enseñamos en los programas, por ligarlo con la sesión anterior, cómo enseñamos la política económica, que lo hacemos de una manera muy tradicional, ¿no? El conflicto, estabilidad de precios, pleno empleo. Yo creo que hay otros conflictos que tienen mucha más relevancia ahora, pero no quiero hacer spoiler y no le piso, porque, hombre, yo intuyo de que nos pueda hablar, pero eso lo va a hacer él, no lo voy a hacer yo. Y intuyo de qué va a hablar porque, claro, como yo tengo la costumbre de seguirlo habitualmente, y él más o menos cada 40 días, un mes más o menos, escribe un artículo en El País, y tiene escrito ya varios en el que este tema de la necesidad para la política económica de afrontar nuevos trade-off, pues yo creo que es una cuestión de absoluta relevancia. Antón es una persona que ha trabajado en diferentes frentes. Yo recuerdo cuando trabajaba temas de regulación, incluso yo creo que hubo un máster bastante bueno, ¿no? Tuvisteis en la Universidad de... Continúa, ¿verdad? Continúa un máster con 20 años de duración sobre este tema en la Universidad de Barcelona.
Su tesis doctoral, que yo creo que es la base de su buena formación como economista, la hizo sobre un tema de pensamiento económico. Se la dirigió uno de los, lamentablemente, a lo mejor hasta nos podría acompañar un día como hoy, ¿verdad? Persona muy querida por muchos de nosotros que lo conocimos como personalmente, como Ernest Lluch, fue uno de sus directores de tesis, y el otro también una persona con una trayectoria, quien no conoce en el mundo de la política económica, aunque quizás los más jóvenes ya no lo conozcan, que fue Fabián Estapé. Ellos dirigieron su tesis doctoral, trabajó muchos temas de pensamiento económico, he dicho que ha trabajado temas de regulación, y en los últimos años él junto con, que se me ha perdido ahora de vista, con José Carlos, ¿dónde está José Carlos? Que se ha ido ahora para atrás. Yo casi viendo que no llegaba le decía a José Carlos, pues vas a tener tú que sustituirlo, porque la verdad es que ellos han tenido una magnífica simbiosis y han escrito, yo creo, y lo voy a mirar para no equivocarme, he tomado nota de los títulos exactos, 3 libros conjuntamente y uno solo Antón. Uno es, el primero lo escribieron en 2011-12, que se llama La torre de la arrogancia, políticas y mercados después de la tormenta, publicado en Ariel. El segundo, también con José Carlos, fue La nueva piel del capitalismo. El tercero, que lo escribió él solo, siguiendo el orden cronológico, en 2017, El final del desconcierto. Y si yo no tengo mal tomadas mis notas, el último de 2021, también con José Carlos Arias, que se llama Laberintos de prosperidad. Yo creo que si tenéis oportunidad de leer estos libros, pues veréis por dónde va el interés de Antón, también de José Carlos, obviamente, por eso escriben juntos sobre estas cosas, que es justamente sobre quizás la necesidad de lo que podríamos llamar un nuevo contrato social. ¿Qué implica ese nuevo contrato social a la hora de tener que resolver trade-offs que son mucho más difíciles? A lo mejor, incluso yo diría desde el punto de vista teórico, que el de inflación-desempleo, ¿no? Trade-offs que tienen que ver sobre todo porque, claro, es decir, no podemos renunciar a seguir creciendo. Y algunos dirán, ¿ves que si crecemos dañando el medio ambiente, estamos haciendo un flaco favor? Pues este es un trade-off que hay que afrontar y que hay que resolver. Y él, que tiene su gracejo, yo no me resisto a recordar la frase que él ha utilizado en más de uno de esos últimos artículos, recurriendo a San Agustín, a las confesiones de San Agustín, y decía él, utilizando un símil, que a lo mejor lo puedo utilizar hoy, no lo sé, decía San Agustín en sus confesiones, Señor, concédeme la castidad, pero por ahora no. Pues a lo mejor tenemos que decir, hombre, hay que seguir creciendo. Es decir, como decía alguno, para hacer una tortilla, creo que lo decía Okun esto en su libro Eficiencia y Equidad, decía, para hacer una tortilla hay que romper los huevos, no hay más remedio. Si queremos si queremos menos desigualdad, pues a lo mejor hay que seguir creciendo un poquito. Es decir, que tenemos retos muy importantes, y yo ya no hablo más, yo creo que ha sido suficiente hoy, para dejar a Antón que justamente nos ilustre sobre esa nueva economía de trade-off y las implicaciones que tiene para la política económica. Gracias, Antón. ¿Por qué darle las gracias por estar aquí? Se me ha olvidado decir quizás lo más importante, y rectifico antes de que hable. Antón Costas ahora mismo es presidente del Consejo Económico y Social y, por lo tanto, consejero nato del Consejo de Estado. Y, evidentemente, pues claro, nos acompaña aquí, he dicho, porque he dado por supuesto que todos sabéis que ha sido profesor catedrático de Política Económica pues un montón de años en la Universidad de Barcelona. Y yo quiero particularmente agradecerle de forma muy especial que nos acompañe hoy aquí. Gracias, Antón. Muchas gracias, Tomás. Cuando escuchas hablar así de ti de forma halagadora, siempre te asalta un pensamiento, que es decir, dejémoslo así, ¿no? Porque ya he quedado bien, no lo vaya a estropear yo ahora diciendo cualquier otra tontería.
De verdad, gracias, Tomás, por estas halagadoras palabras tan bonitas, justificadas por básicamente por esa larga amistad ya que él señalaba desde de mediados de los años 80, sí que tienen que ser en aquellos años. Y muchas gracias a la invitación para estar con todos vosotros hoy aquí. Para mí es una alegría el poder, dado que ahora no tengo ya con frecuencia la posibilidad de estar entre compañeros ni entre alumnos. La ley de altos cargos del Estado es tan fundamentalista que te impide dar clases. No puedes, ni aunque no cobres ni nada parecido, no puedes dar clase, no puedes ni escribir, que es una cosa curiosa, porque te aplican un principio, dice, si usted... Por eso lo que decía Tomás, dice, 40 o 30 días, no lo sabía, de hecho no puedo tener una frecuencia dada, estipulada, porque si no te dicen usted está escribiendo cada 30 días. Eso significa que tiene un contrato de prestación de servicios. Usted no puede tener un contrato de prestación de servicios. Entonces vas girando entre 28 días, 32, tal, para evitar que te digan que tienes un contrato de prestación de servicios. Bueno, lo decía, insisto, es una alegría estar entre todos vosotros, con vosotros, y me gustaría también estar. Lo hago, pero entonces no pueden figurar como clases, sino como alguna conferencia que los míos de la Universidad de Barcelona de vez en cuando ponen, ¿no? Yo mi intención cuando recibí la invitación era aprovechar un poco este foro, la naturaleza de este foro, para hacer una reflexión un poco en forma de charla sobre algunas de las cuestiones que sí se me plantean ahora en esta etapa de mi vida, donde ya no actúas como un profesor, ni en sentido estricto tampoco como un experto, ¿no? Sino que actúas un poco como asesor, de una manera, es un término un poco amplio en este caso, ¿no? Dado que la institución que presido constitucionalmente, en nuestra Constitución está definida como una alta institución consultiva del gobierno, pero que no es gobierno, pero una alta institución consultiva. Y os decía que me gustaría aprovechar un poco ahora esta media hora para haceros partícipes quizá de una reflexión que veréis que no está del todo acabada, pero que me viene un poco de esta función que desarrollo ahora, ¿no? ¿Cuál es la idea de fondo que me gustaría trasladaros y saber un poco exponerla? Yo mi percepción es que en este inicio de esta década de los 20 de este siglo, el problema económico al que se enfrentan nuestras sociedades, las sociedades liberales de tipo pluralista como la nuestra, o a los que se enfrentan los gobiernos, o a los que nos enfrentamos también nosotros, un poco como economistas, que el problema económico ha cambiado en este inicio de década, ¿no? ¿En qué sentido? Nosotros venimos de varias décadas donde la definición del problema económico básico era cómo conseguíamos lograr maximizar, decíamos, ¿no?, algún objetivo que dábamos por supuesto que compartían el conjunto de nuestra sociedad, ¿no? Es decir, que las preferencias dadas existentes en nuestra sociedad permitían identificar una preferencia determinada. Nuestra función era agregar esas preferencias, maximizar esa función de utilidad o el crecimiento, y a partir de ahí, inmediatamente, con ese supuesto, con esa metodología, lo que hacíamos era diseñar políticas óptimas, ¿no? De hecho, esta secuencia llevaba a que la política económica fuese ya residual, porque si suponemos que el problema económico se define de esta manera, las políticas que vaya a aplicar el gobierno son políticas que salen inmediatamente de esa noción de lo óptimo, del fair best, y eso es una y no es ninguna otra, ¿no? Porque, ¿en qué sentido creo que ha cambiado y a lo que nos enfrentamos ahora?
Yo lo que veo ahora, lo diré a continuación introduciendo más factores, pero la incorporación de esa idea que llevaba tiempo entre nosotros, pero que no era un factor determinante en la definición de políticas óptimas, la introducción de la idea de sostenibilidad, en su sentido más amplio, pero sostenibilidad, redefine el problema económico de nuestras sociedades. ¿En qué sentido? Que ahora ya no se trata de maximizar una función determinada, de perseguir un objetivo determinado del crecimiento, creyendo que todo lo demás ya vendrá por añadidura. Ahora de lo que se trata es de cómo logramos conciliar, cómo buscamos equilibrar objetivos que son igualmente deseables, es decir, que no actúan como una restricción, sino que son igualmente deseables para la sociedad, pero que tienen elementos de conflicto entre sí, ¿no? Crecimiento versus sostenibilidad. Ayer tuve que estar en una reunión entre Comisión Europea y mi propia institución por el tema de la pesca del Mediterráneo, ¿no? Es un ejemplo típico de trade-off, de conflicto. Dos objetivos que son deseables, los de la Comisión Europea es prácticamente eliminar la pesca en el Mediterráneo y, sin embargo, los objetivos de otra parte de la sociedad, los pescadores y otros intereses, cuya idea es más bien la contraria. ¿Cómo buscamos el equilibrio entre la sostenibilidad del medio marino, en este caso, ¿no? su permanencia en el tiempo, y por el otro lado, la necesidad, dicho así, de seguir creciendo en el ámbito de la pesca, ¿no? Otro ejemplo, la Agenda 2030, la Agenda Verde Europea, como sabéis, fue aprobada casi por unanimidad en el Parlamento Europeo, no por unanimidad, pero casi prácticamente. Eso daría la impresión de que había un consenso en la sociedad europea sobre ese objetivo. Pero un poco después las carreteras de Europa se llenan de una parte importante de nuestra sociedad que dice no, no es eso. Dice, no negamos la necesidad de avanzar hacia una economía verde, pero hay que ver qué tipo de equilibrios vamos alcanzando en el tiempo entre los modos de producción y de vida y de consumo que tenemos ahora y ese futuro. Este tipo de tensión, insisto, es un trade-off y no tanto la idea tradicional de funciones de maximización sometidas a restricciones. No es eso. Este es un nuevo problema a mi juicio. Bueno, esta es un poco la idea que querría trasladar y la voy a hacer casi de forma como diría, de axiomática, por decirlo así, si me lo permitís. Es decir, voy a formular como 5 afirmaciones que las voy axiomáticamente, en este sentido, que las voy a tomar casi como evidentes, como que no necesitan demostración, sino que las voy a comentar, ¿no? Eso sería mi forma para no pasarme tampoco del tiempo. La primera tesis o afirmación axiomática es que, a mi juicio, hemos entrado en una nueva etapa de incertidumbre radical, en el sentido que Robert Nye y el propio John Maynard Keynes dieron a esta palabra en los años 20-30. No la incertidumbre en el sentido coloquial que utilizamos en la conversación pública, sino en el sentido económico de la palabra. Es decir, esa diferencia que conocemos entre riesgo e incertidumbre. En el debate coloquial y a veces en el debate político también se confunde incertidumbre con riesgo, pero en economía eso no es así. Riesgo son sucesos probables, ¿no? De los que tenemos evidencia empírica histórica que nos permiten calcular la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo, ¿no? Y lo que hacemos es identificar esa probabilidad de ocurrencia con una prima de riesgo y le decimos a la gente, si usted quiere estar cubierto frente a ese riesgo, compre esta prima, compre este seguro de riesgo y continúe, que la vida continúa, ¿no? Por lo tanto, el riesgo
en sí no para la vida, ni la vida económica ni cualquier otra dimensión de la vida, ¿no? Todo depende de si eres capaz de pagar la prima de riesgo, naturalmente, pero el riesgo no frena. Y la incertidumbre en sentido más que Robert Nye ahora diría Keynes, es más aquella situación donde no puedes identificar qué riesgos tienes delante. Y como no puedes identificar los riesgos que tienes delante, no te puedes cubrir privadamente frente a esos riesgos, ¿no? Utilizo más esta noción de incertidumbre, ¿no? Y creo que coincidiremos en que desde el inicio de esta década había corrientes de fondo, de cambio y profundo, pero al inicio de esta década han emergido en la superficie toda una serie de fenómenos como son la desigualdad de una manera muy poderosa, asociada a la pérdida de buenos empleos, como son ya la evidencia un poco del cambio climático, como fue la pandemia, cómo es la aceleración del cambio tecnológico, ahora identificamos con la inteligencia artificial, o cómo es el cambio político, es decir, el hecho de que haya vuelto después de muchísimos años una guerra convencional al centro de Europa, cosa que era inesperada, además de las otras guerras que han venido. Toda esta asociación de fenómenos yo creo que ha introducido de una manera ya plena en nuestras sociedades y en nuestra política esa idea de incertidumbre radical, ¿no? Citando aquí para la idea de incertidumbre a Keynes, ¿no? Decía Keynes que la perspectiva de una guerra en Europa es incierta, la idea de incertidumbre, ¿no? La perspectiva de una guerra en Europa es incierta. El precio del cobre dentro de 5 años es incierto. El tipo de interés es incierto. Dice, o la obsolescencia de una inversión y de una innovación son inciertas. Dice, sobre estas cuestiones no hay base científica sobre la cual basar cualquier probabilidad, lo del riesgo. No hay posibilidad de identificar una probabilidad, punto. Solo sabemos que no sabemos, decía Keynes. Yo creo que en muchos sentidos la situación de ahora es esta. Ayer comía con la presidenta de FEDIC, la Federación de Industrias Químicas de España, que es el sector más importante en términos de exportación y casi de PIB, y me hablaba ella de, no diré los nombres, de empresas químicas que habían ya decidido en los últimos meses introducir una tecnología determinada en sus procesos de producción y me decía, se ha frenado. Y dije, ¿por qué la habéis frenado? Y es un poco a esta expresión de Keynes, o la obsolescencia de una invención, de una nueva tecnología, es incierta. Es en este escenario, insisto, de incertidumbre, es este escenario de incertidumbre sobre el que yo arranco, ¿no? Si me aceptáis que este es un escenario nuevo, porque venimos más bien de una época de 40 años donde el mundo, al menos tal como lo pensábamos, era todo lo contrario. Era un mundo de certezas absolutas, por decirlo así, ¿no? Es decir, y de pronto se nos ha girado, ¿no?, esta visión. Me viene ahora a la cabeza aquella frase del novelista norteamericano que todos hemos leído, de Mark Twain, cuando decía que la historia no se repite, pero rima. Mi impresión es que estos años 20 riman bastante con los años 20 del siglo pasado, ¿no? En la segunda idea, aunque la dejaré pronto, no iré a ella, pero yo creo que es importante. La segunda idea es que las eras de incertidumbre acostumbran a ser eras o etapas de fascismos políticos. Es frecuente identificar situaciones de incertidumbre que políticamente
se manifiestan como etapas de autocracia, de autoritarismo, de totalitarismo o en términos más genéricos de fascismos, ¿no? Y yo creo que detrás de esta emergencia, detrás de este aumento de voto que estamos observando en las democracias liberales, decía antes, de tipo populista, de tipo pluralista, detrás de ese aumento de voto a las opciones autoritarias, autocráticas o prefascistas, como querramos llamarle, está fundamentalmente, no únicamente, pero está fundamentalmente, a mi juicio, la inseguridad económica en la que viven importantes segmentos de nuestras sociedades como consecuencia de esa incertidumbre, especialmente la primera, la incertidumbre de la desigualdad y de la pérdida de buenos empleos. ¿En qué apoyaría esta idea? Yo creo que hoy la bibliografía es muy consistente. El libro que publicó en el 2017 o 18 no está traducido al castellano, me parece, pero el libro que publicó Rajaram Rajan para mí fue iluminador, ¿no? El libro de Rajan, el título es The Third Pillar, el tercer pilar de la prosperidad. Y cuando dices, bueno, ¿cuál es el tercer pilar y cuáles son los otros dos, ¿no? Los otros dos son mercado y Estado, y decía el tercer pilar es la comunidad, la prosperidad de la comunidad. Y Rajan, en un libro, Rajan es un economista, como sabéis, prestigioso, fue presidente del Banco Central de la India, por lo tanto también una persona que tuvo responsabilidades políticas importantes. Rajan lo que dice es, por ponerlo en contexto, el motivo fue la sorpresa que produjo, y yo creo que muchos de nosotros también, que Donald Trump hubiese ganado en 2016. ¿No? Y recordad que en aquel momento no ganó en número de votos totales en Estados Unidos, sino que ganó en el colegio electoral porque había ganado en determinados condados, si queréis, en determinados estados, ¿no? Aquel resultado fue tan sorprendente que produjo en economía y en politología, en sociología, investigaciones muy buenas. Una de ellas es la de Rajan, a mi juicio, ahora mencionaré otra, la de Rajan, y Rajan dice, caray, claro, ha sucedido que durante los últimos 20 años nos habíamos olvidado de la prosperidad de los pequeños lugares, la prosperidad de las ciudades medianas y pequeñas de Estados Unidos. Dice, durante un tiempo aguantaron, pero ahora, 2016, pasan por primera vez la factura. El libro de Rajan lo explica muy bien a lo largo de todos los Estados Unidos. Pero hay otro libro que, sin embargo, otra investigación que para mí fue también de esas cosas que cuando lo ves dices, ¿y por qué no se me habría ocurrido a mí hacer esto, ¿no? Que es el de David Autor. Es un autor que si no le tenéis familiaridad, que os lo recomiendo. Creo que es de lo mejor que se está investigando y publicando sobre inteligencia artificial y buenos empleos. Eso es psicólogo, curiosamente. Es psicólogo, pero ejerce de economista en el MIT. Ha publicado un libro muy bonito con Acemoglu ya hace unos años, no muchos, que creo que se llama El trabajo del pasado, el trabajo del futuro, pero él tiene ahora unas investigaciones recientes publicadas sobre inteligencia artificial y buenos empleos, que creo que es de lo mejor que se está publicando, a mi juicio. Pues cito a Autor porque Autor, sabéis que publicó, yo creo que en el 18-19, una investigación que para mí es muy bonita, porque lo que hizo fue intentando documentar, buscar la razón del triunfo de Donald Trump o la razón del Brexit en Estados Unidos. E hizo una cosa compleja, pero que es formulada, es muy simple. Cogió el mapa de Estados Unidos por condados, que sabéis que es el distrito electoral, ¿no? En Estados Unidos, por condados, e hizo dos cosas. Él ya había trabajado mucho en lo que se llama el shock China, que es una expresión de él, pero ya en la literatura está
como shock China, que es el impacto que las importaciones de productos, especialmente productos manufacturados chinos, tuvo en cada uno de los condados de los Estados Unidos al sustituir importaciones de esos bienes por sustituirlos por producción nacional y empleo, ¿no? Hace el mapa y pone sobre el mapa en los condados y un número que él halla, que es el número de buenos empleos que se perdieron en cada condado como consecuencia del shock China. ¿De acuerdo? Y sale el mapa, le ves un número en cada condado. Y a continuación coge de nuevo el mapa, ya limpio de esos datos, y pone la diferencia de votos que en cada condado obtuvo Donald Trump sobre Hillary Clinton. Cuando superpones, lo hago de esta manera así, él es más complejo, superpones, inmediatamente aparece la evidencia clarísima. Es decir, Donald Trump sacó el margen de votos que le permitió la primera presidencia, lo sacó en aquellos condados donde el número de puestos de trabajo, de buenos puestos de trabajo que se habían perdido era más elevado, ¿no? Es ese vínculo ya estadístico entre malestar, entre pérdida de buenos trabajos, lo que en nuestro libro con José Carlos llamamos los laberintos de la prosperidad, queda muy claro esa relación. Bueno, quería solo en esta segunda afirmación axiomática dejar un poco esto, no lo dejo aquí, que creo que las democracias liberales como las nuestras o son capaces en los próximos años de recuperar esos buenos puestos de buenos puestos de trabajo de clase media, o de lo contrario creo que la tendencia al aumento del voto hacia opciones autoritarias, autocráticas, como se le quiera llamar, irá en aumento. La tercera afirmación que me gustaría trasladar es que lo que ya he dicho al principio, ¿no? La toma en consideración de ese trade-off entre, ahora ya centrado especialmente entre crecimiento económico y sostenibilidad, a mi juicio abre una nueva economía, esa nueva economía que he llamado economía de trade-off. Ayer, buscando algún apoyo a lo que quería decir hoy, leía a Dani Rodri, en este caso, en una entrevista que le hacían, ¿no? Y la persona que le pregunta, dice, ¿qué principios hemos olvidado, descuidado a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Y él responde, lo principal que olvidamos, curiosamente, fue que la economía es la ciencia de las compensaciones. Dice, exprimir cada vez más beneficios derivados de una integración comercial y financiera cada vez más profunda tuvo un coste. Es el argumento de Rajan y de Autor. Muchas comunidades y trabajadores vieron deteriorarse su bienestar, perdieron sus buenos empleos, se descuidaron los bienes públicos globales vitales como el clima y la salud pública. Y si alguien planteaba objeciones, la respuesta abrumadora era: podemos tenerlo todo. Dejemos que el comercio sea libre y abordemos cualquier problema que genere utilizando los remedios específicos como las compensaciones o los impuestos al carbono. Y dice a continuación, Rodri dice, y esto nos lleva al segundo principio económico olvidado. El principio, la traducción es del segundo mejor, es del segundo óptimo, ¿no? Esta es mi idea. Un poco, hemos entrado en una economía de trade-off, es decir, de búsqueda de equilibrios, de objetivos que son igualmente deseables para la sociedad, crecer y sostenibilidad medioambiental y casi de todo tipo, pero que tienen elementos de conflicto entre ellos, ¿no? ¿Esto a dónde nos lleva? A una economía de compensaciones, porque la economía de maximización suponía que maximizábamos la utilidad o el bienestar y que el resultado neto se acabaría repartiendo, derramando en el conjunto de la sociedad. No dábamos ningún tipo de propuesta para hacer algún tipo de compensaciones. Ahora no.
la economía de trade-off obligatoriamente nos obliga necesariamente a plantear qué tipos de compensaciones vamos a buscar o vamos a ofrecer a la sociedad frente a este dilema. Y ya no vale la idea de políticas óptimas, es que no hay. Lo diré ahora por qué. Porque en la medida en que las preferencias entre los individuos de una sociedad son desiguales en este trade-off, no hay posibilidad de first best, no hay posibilidad de primer óptimo. Vamos a tener que trabajar con segundos óptimos, ¿no? Esta es un poco mi idea aquí de cómo cambia también la economía normativa, la política económica, porque, insisto, en el planteamiento anterior, en la medida en que aceptábamos que sabíamos que que las preferencias estaban dadas para todos los bienes conocidos o aún también para aquellos bienes que no se habían producido, la labor de un economista era agregar esas preferencias conocidas de la mejor manera posible y encontrar un modelo de maximización de esas preferencias, ¿no? Ahora eso no nos vale. Por lo tanto, y quería decir, y en ese esquema, la política económica como economía política no tenía ya lugar, porque la política económica era una aplicación directa, automática, práctica del análisis económico, de la economía positiva, ¿no? Yo creo que esto nos cambia ahora, en la medida en que se me acepte el planteamiento que hago, se nos cambia, ¿no? Y aparece entonces la necesidad, a mi juicio, de renovar o probablemente de reinventar la economía normativa, porque los instrumentos que manejábamos hasta ahora, como el análisis coste-beneficio, es que no nos vale para ahora. Pongo un ejemplo que he vivido en Galicia, hace poco en Santiago, donde participé en unas jornadas organizadas que participaba también el presidente de la Xunta de Galicia. Y de pronto, de forma inesperada para mí, surgió en todo el debate un ejemplo, además del ejemplo de las eólicas, que en Galicia es un caso muy claro entre crecimiento y sostenibilidad, surgió un tema que está muy vivo en Galicia, que es el de la posible instalación de una gran papelera en el norte de Galicia, en el Umia, y el enfrentamiento es asombroso. Pero los defensores, entre ellos los inversores, pero el propio gobierno de Galicia, presentan un análisis coste-beneficio. Y ese análisis coste-beneficio hecho por una auditoría, por una consultoría, dice que los beneficios serán extraordinarios sobre los costes y además el análisis coste-beneficio identifica el lugar donde hay que poner la papelera, cosa que no es aceptada por otra gran parte de la sociedad. Es que este tipo de técnicas de la vieja economía normativa yo creo que ahora se debilitan mucho si se me acepta que estamos ante una economía de trade-off. Dos cosas más. Bueno, y si la economía normativa que tenemos no nos vale un poco para orientar este tipo de búsqueda de equilibrios sociales, ¿qué estrategias un poco tenemos delante, ¿no? Una podría ser la estrategia que podríamos llamar tecnocrática, ¿no? La que se conoce en economía como el diseño de políticas, ¿no? El diseño de políticas, ya sean en su forma, en cómo lo hacen los organismos internacionales, con una lista de reformas que los países han de llevar a cabo para poder resolver el problema económico, o ya sea también en la forma en que hacemos los economistas, que es con esa idea de diseñar políticas basadas en los datos, que puedan ser directamente aplicables. Dice, esto no deja de ser también un mecanismo top-down, un mecanismo tecnocrático, donde una serie de personas, los expertos, consideran que son capaces de identificar cuáles son las preferencias sociales respecto al equilibrio entre dos o más objetivos. Esto no deja de ser una cierta soberbia técnica, pero que creo que no vale en el escenario que estamos ahora. Frente a esa opción o ese camino de tecnocrático top-down,
con el que yo me enfrento casi diariamente, de esto, porque tendemos a hacer eso, quiero decir, ¿no? ¿Qué opción tenemos? ¿Qué segundo camino? Bueno, el autocrático. Es un poco en términos convencionales de nuestro lenguaje pensar que un dictador o un gobierno dictador benevolente tiene capacidad para saber cuáles son los equilibrios sociales que la sociedad desea sobre estos trade-off y por lo tanto es aplicarlos. De una forma un poco exagerada, no sé si será así, pero Donald Trump representaría un poco este tipo de respuesta, ¿no? Es decir, sabemos desde el gobierno, ¿no? desde la dirección política, qué tipo de equilibrios desea la sociedad, ¿no? Dice, bueno, esta es una opción posible, pero creo que también abocada un poco al fracaso. Dice, bueno, y entonces, ¿qué tercera opción, no? Esto de trabajar con tríadas yo creo que viene mucho del cristianismo, al menos en mi caso de la Santísima Trinidad, ¿no? Que juega siempre con eso. Y dice, ¿cuál es? Pues es, a mi juicio, y os aseguro que no es jugar ya aquí ahora con la retórica, estoy convencido que tenemos que ensayar procesos de formación de política que vayan de abajo arriba, que vayan down top. Dice, ¿por qué motivo? Porque ahora el problema no es identificar las preferencias de la sociedad. Ahora el problema es cómo forma la sociedad esas preferencias sobre ese conflicto de bienes deseables, pero con trade-off. ¿Cómo las forma? No lo sabemos. ¿Cómo forman los gallegos sus preferencias acerca de si quieren una papelera o no la quieren, en qué condiciones y en qué lugar? ¿Cómo se forman? Para mí, ahora el reto es cómo nosotros, como expertos, podemos llegar a influir, no sería la palabra, a ayudar a formar esas preferencias. Pero si es así, aquí la economía normativa tiene una implicación de política económica también, porque ahora yo no debo hablar preferentemente al poder, eso antes me valía. Yo ahora, si quiero ser útil, tengo que hablarle a la sociedad con mi conocimiento y sin creer que me vaya a hacer caso, pero sí aportar mi conocimiento a la sociedad para que esta sociedad sea una sociedad informada, que en su decisión propia sepa distinguir una política pragmática con sus beneficios y costes de lo que es una política populista, ¿no? Entendiendo ahora por populismo aquella definición de aquel analista y periodista norteamericano de la segunda mitad del siglo pasado, cuando dijo que es populismo. Dice, populismo es esto que ante problemas complejos se den respuestas fáciles y rápidas, pero equivocadas, ¿no? Esto es de un lado o del otro, da lo mismo, ¿no? Yo creo que nuestra labor va más en términos de implicaciones de política, va más ahora orientada a ayudar a la sociedad a que forme sus propias decisiones, con nuestro conocimiento, pero sus propias decisiones. Hay una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que es muy bonita, me la dio a conocer cuando le hablaba de estas cosas al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, a Luis Planas. Él me dijo, te enviaré una sentencia del tribunal que acaba de aparecer. La sentencia es la siguiente, la Comisión Europea estableció unas determinadas cuotas de pesca para el Atlántico Norte y dos organizaciones medioambientalistas irlandesas denunciaron frente al tribunal a la Comisión Europea por no haber tenido en cuenta los informes de los expertos, de ellos, que recomendaban frenar la explotación marítima, ¿no? Y el fallo del tribunal, yo creo que es un fallo bonito del Tribunal de Justicia Europeo, porque le viene a reconocer un cierto margen no de arbitrariedad, de discrecionalidad al gobierno, a la Comisión Europea en este caso. Defiende que los gobiernos tienen que tener un cierto margen de discrecionalidad en la adopción de este tipo de equilibrios, pero dice, pero tienen que tener en cuenta el conocimiento técnico existente, ¿no?
y el tribunal le dice a la Comisión Europea, usted no ha tenido en cuenta el conocimiento técnico existente, vuelva a tomar una decisión donde equilibre bien donde equilibre bien la búsqueda de esos dos objetivos, ¿no? Acabo. En ese sentido, para la conclusión en este punto es la que decía, que yo creo que la función como expertos, a la pregunta de a quién deben hablar los expertos, en este caso los economistas, mi recomendación sería cada vez más se debe hablar a la sociedad para ayudarla a formar sus preferencias, ¿no? Y no al gobierno con la idea de que si convences al ministro de turno, el ministro de turno meterá tu propuesta en el boletín oficial y eso será la solución del top-down democrática, ¿no? El libro de Robert Skidelsky, el último, acaba, creo que el título es ¿Por qué falla la economía? No estoy seguro, pero creo que el título es ¿Por qué falla la economía? Acaba, casi una de las últimas frases del libro es: de ahora en adelante, cuando los economistas propongan medidas para mejorar las cosas, deben atender más que en el pasado al consentimiento de la sociedad. Así acaba el libro de Skidelsky. Y yo participo de esta idea. Creo que nuestra función, una de las implicaciones de política es esa. Acabo, dice, ¿y cómo apoyar, elevándome un poco, pasando de mi propia opinión un poco a la cita de la sapiencia, ¿no? de la sabiduría, cómo apoyar un poco esta idea? Ahora solo falta que no traiga mi libro, mi libreta de notas de citas, que es porque me viene. Querría hacer, y aquí es donde tenéis que descontar un poco que mi opinión puede estar muy sesgada por el hecho de la función que represento ahora, que es la idea, y hoy lo decía en un ámbito del gobierno, hace 2 horas escasa antes de venirme por aquí, decía a esos miembros de gobierno que hemos de crear más espacios de diálogo, de negociación y llevarlos también ese diálogo y negociación a la negociación colectiva. Ahora os digo por qué. Yo creo que en el escenario de economía de trade-off, que implica, lo decía al principio, volver a lo que es la esencia de la economía, que la economía es la ciencia de las compensaciones, ¿no? Y de los segundos óptimos, ¿no? Si me admitís esto, dice, bueno, ¿por qué el diálogo puede ser y la negociación puede ser un buen instrumento para para ir haciendo germinar estos procesos de formación de política de abajo arriba? Me he quedado parado, y me permitís un paréntesis, porque cuando este verano, en una charla que tuve en Santander con Joaquín Almunia, cuando dije algo similar a esto, Joaquín Almunia, buen amigo, se rebotó, ¿no? Y me dijo, ¿pero qué estás diciendo? Que las decisiones las tienen que tomar la gente, ¿no? Es decir, como una reacción. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que los procesos de formación de políticas que tienen que ver con trade-off, con compensaciones, tienen que venir de abajo arriba. Porque ese venir de abajo arriba, downtown, le da legitimidad y consistencia en el tiempo a las decisiones que después se adopten en el lugar en que haya que adoptarlas. Un ejemplo. Este país ha hecho 7 reformas. Este país es nuestro país en la democracia, ha hecho, caray, ya se me pasó el tiempo, 7, no sé si la luz era un aviso del no. Sabéis que desde la democracia se han promulgado 7 reformas laborales. 7 reformas laborales. Las 6 anteriores fueron promulgadas por gobiernos de distinta naturaleza política, tanto Partido Popular como PSOE. Cada una de esas 6 leyes, reformas laborales, en el momento en que aparecieron en el Boletín Oficial del Estado, hubo alguien o más de alguien que dijo, cuando yo tenga poder la echaré abajo. Y así ocurrió. La única reforma laboral
que nadie ha dicho que echaré abajo cuando llegue al poder es la última, esta última. ¿Por qué motivo? Eso es una reforma laboral elaborada con el diálogo, con la negociación, y tengo conocimiento de cómo fue, muy a fuego lento entre sindicatos y patronales, y parcialmente el gobierno también. La decisión, la aprobación de esa reforma se hizo en el Parlamento, pero el proceso vino de abajo arriba y no ha habido ni hasta uno de los principales partidos de la oposición que no la votó. Sin embargo, después nunca dijo que cuando llegue al gobierno la echará abajo. Los sindicatos no la han cuestionado, las patronales no la han cuestionado. Es para mí un ejemplo de cómo las decisiones que han de tomarse, donde esté establecido que hayan que tomarse, si vienen arropadas, si vienen elaboradas por procesos de abajo arriba, creo que tienen una legitimidad muy fuerte y que le dan una permanencia, no digo eterna, pero una permanencia en el tiempo importante. Mi defensa un poco de que el diálogo y la negociación es un buen instrumento de política económica, de política pública, lo voy a apoyar en un filósofo liberal, que a mí ya muerto me gusta mucho, Isaiah Berlin, ¿no? Uno de los grandes filósofos de la segunda mitad del XIX, y en un libro muy bonito sobre sociedad liberales de tipo pluralista, abrevio la cita. Dice Berlin, hay valores políticos, sociales y morales que chocan entre sí. Él dice libertad versus igualdad, pero me vale para lo que estoy haciendo yo aquí. De modo que hay que elegir. Elegir puede ser muy doloroso. Si usted elige A, le desespera perder B. No hay manera de evitar la elección. Por torturantes que sean las elecciones de este tipo, se entiende, son inevitables. En una sociedad liberal de tipo pluralista no se pueden eludir los compromisos. Hay que lograrlos. Dialogando y negociando es posible evitar lo peor. Tanto de esto, por tanto de aquello. El equilibrio del que estoy hablando, ¿no? Yo creo que una de las implicaciones de política para nosotros, insisto, es para la economía normativa o la economía del bienestar, es que tenemos que inventar no, pero contribuir a diseñar y a perfeccionar nuevos mecanismos, probablemente no tan técnicos como el análisis coste-beneficio y otro tipo, pero sí más eficaces para que nuestras sociedades puedan enfrentar esta nueva era de incertidumbre e, insisto, y de economías de trade-off. Y aquí creo que tenemos un papel importante porque tenemos nosotros una cierta inclinación a la economía normativa, a la economía. Hace poco una conocida catedrática de análisis económico de España, de una universidad española, que la tengo también como consejera en el CES, cuando le hablaba de algo de esto, me decía ella, Antón, me pierdes con esto de la economía normativa. Yo soy economía positiva, ¿no? Y de eso sé, ¿no? Y de eso sé sacar conclusiones. Nosotros tenemos una cierta ventaja, que no tenemos rechazo y tenemos una cierta proclividad a intentar buscar instrumentos, insisto, de economía normativa, de política económica, que puedan hacer frente con mayor eficacia a esos retos que tenemos delante, que a mi juicio el principal es retornar buenos empleos de clase media a nuestras democracias. Me he pasado ya un poco del tiempo que me había dado. Gracias por darme la ocasión de trasladaros estas reflexiones que, como veis o como habréis visto, tienen puntos, aunque las he planteado como axiomáticas, tienen puntos de cuestionamiento muy importante. En cualquier caso, insisto, muchas gracias por vuestra atención. Muy bien. Muchas gracias.
Me apuntan que se puede dedicar unos minutos, no muchos, si alguien quiere hacer plantear una pregunta o una reflexión al hilo de este tema, pues es el momento. ¿Sí? A ver, José María Marín. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Antón, por tu intervención. Has hecho una reflexión que a mí me ha hecho pensar, y como no es la primera vez que te la escucho, llevo pensando en ella desde hace un cierto tiempo, que es que el análisis de costes y beneficios se nos ha quedado un poco anticuado, por decirlo así y abreviar, y que ahora necesitamos algo más. Y estoy de acuerdo contigo, pero la reflexión con la que yo quería orlar tu reflexión, y me encantaría escuchar tus comentarios rápidos, es que quizá efectivamente el análisis se nos ha quedado un poco ya incompleto, pero que la realidad lo que nos invita es a orlarlo con un análisis complementario de costes y beneficios en los que incluyamos consideraciones sociales y políticas. Estaba recordando que hoy en día en Bruselas, cuando se trata de aprobar un proyecto, cuando se trata de fijar una subvención para un proyecto, al consultor de turno lo que se le pide es un análisis de costes y beneficios, y el consultor lo realiza con un criterio conocido hasta ahora y poco discutido de costes económicos y beneficios económicos. Y eso sirve para que Bruselas determine si se trata de un tema entre países, por ejemplo, pues qué país paga una parte de la inversión, qué país paga otra parte de la inversión, hasta totalizar el 100%, etcétera. Y esto lo tiene que justificar, porque si el proyecto no se justifica, pues no hay subvención posible por parte de la Comisión. Lo que ocurre es que después de este análisis llegan los ayuntamientos. Estoy pensando en una interconexión de gas entre España y Francia, y los ayuntamientos franceses dicen, esto tiene que ser soterrado y como no puede ser aéreo, pues tiene unos sobrecostes que me los tiene que pagar alguien. Y además los ciudadanos dicen, yo no voy a dejar que hagan zanjas por medio de mi municipio, con lo cual me voy a sentar con una pancarta a la cabeza y aquí no va a pasar ninguna máquina porque atraviesa un bosque, etc. Entonces, quizá, y abrevio, el análisis de costes y beneficios tradicional tiene que ser aumentado, complementado por un análisis de costes y beneficios sociales y políticos. Y esto, claro, nos cambia completamente la percepción que de todo eso teníamos. Y entonces la sugerencia, y lo que a mí me gustaría escuchar tu punto de vista, es si esa complejidad tradicional tiene que ser superada por una nueva complejidad que es mucho más difícil de cuantificar, porque a ver cómo cuantificas el reparto de una inversión con costes y beneficios sociales y políticos. De acuerdo. Yo decía que formulaba mis tesis de forma axiomática, dejando elementos de lado. El análisis coste-beneficio seguirá siendo una metodología, una técnica que mejorada tendrá que incorporarse a la toma de decisiones. Lo que iría más allá en el sentido de añadiría algo a lo que tú dices. Será un elemento más para tomar la decisión, pero no será el elemento que vayas a manejar como gobierno para decir esto es lo que hay que hacer. Es un elemento más a tomar. Por eso decía que hay que hablarle más a la sociedad, porque yo casi es mi experiencia de estos años. El mejor diseño que podamos hacer tú y yo de una determinada política o iniciativa te va a quedar bloqueada si aquellos actores a los cuales o se les va a aplicar o tienen que ejecutarla no están de acuerdo. Hay que hacer esto es un elemento nuevo en nuestra sociedad. Yo recuerdo, voy rápido, hace años en una función diferente que tenía en una gran empresa conocida energética, organicé en la empresa, me sorprendía cómo aquí nosotros decisiones en términos empresariales, pero relacionadas con la provisión de servicio energético a la sociedad española, se nos quedaban bloqueadas
y no avanzaban. Y veía cómo en aquel momento era como en el caso de Suecia, una sociedad muy exigente, había aceptado construir 2 nuevas nucleares. Y le pedí al secretario de Estado de Energía de Suecia que viniese a España y que tuviésemos un seminario pequeño donde nos explicasen cómo habían conseguido en Suecia, insisto, sociedad exigente en estas materias, lograrlo. En esencia fue lo siguiente, nos dijo, dice, miren ustedes, nosotros invertimos mucho tiempo en las consultas a la sociedad. Hacemos reuniones, espacios de diálogo, llamas, y de negociación entre todo el mundo. Abrimos una encuesta donde todo el mundo afectado o no afectado puede cuestionar o preguntar y nos obligamos a tener que dar respuesta a todo. Dice, ese proceso es largo, nos decía, pero cuando lo acabamos y se toman las decisiones, esa decisión tiene legitimidad y va adelante rápidamente. Dice, en nuestro caso nos comportamos más como reformistas oportunistas, es decir, vamos a ver si conseguimos, si identificamos una debilidad en esa parte de la sociedad o en el actor sobre el que vamos a actuar, vayamos rápido, porque con la idea de que inmediatamente te quedas bloqueado. Por eso añado, es decir, estoy de acuerdo contigo, tendremos y tendréis los que trabajéis en esto que sofisticar incluyendo esos elementos, pero yo le añado que eso será un elemento más en la toma de decisiones, pero no me lo utilices para decir, vuelvo de nuevo, y a los gallegos que haya aquí que me excusen, no me lo utilices para decir que aquí es donde hay que instalar esta porque además es buena. Estoy de acuerdo, José María. Una intervención más, Rubén, ¿podemos? Una más. Felipe Serrano. Bueno, 2 cosas. Una, darle la enhorabuena. Darte la enhorabuena, me ha parecido excelente la intervención. Y solamente me gustaría introducir un pequeño matiz al argumento. Vamos a ver, yo creo que hay un cierto pesimismo. Creo que soy más pesimista que lo que tú desprendes en la intervención. Vamos a ver, yo creo que nunca hemos tenido una función de bienestar social, nunca hemos trabajado con óptimos. Desde que Arrow lo dijo con el teorema de imposibilidad, no es posible. Es cierto, sin embargo, que hoy nos enfrentamos, como tú planteabas muy bien, a más incertidumbre. Y la pregunta es ¿por qué? Digamos que nos hemos quedado sin reglas de juego, sin convenciones, teniendo las convenciones en sentido amplio, como reglas formales, reglas informales, y es el momento de elaborar nuevas convenciones que nos permitan tomar decisiones, como decía Keynes, pareciendo hombres racionales. Necesitamos nuevas convenciones. Y en ese proceso de creación de nuevas convenciones, efectivamente estoy completamente de acuerdo contigo que hay que ir de abajo arriba. Y aquí viene mi pesimismo. Mi pesimismo es que es el terreno abonado al autoritarismo. Al autoritarismo. Es evidente que la población hoy, la mayoría de los ciudadanos de todos los países desarrollados, no confían en sus élites. Me llama poderosamente la atención, Krugman ha dejado de escribir en el New York Times y ha explicado que él ya no tiene nada que aportar y efectivamente es que ya se ha perdido el respeto a las élites. Luego las soluciones que tú planteas top-down son imposibles, la gente no se las cree. Además, se está confluyendo en una clase política pésima, el autoritarismo se está generalizando en la mayoría de los países y lo que es peor, no hay discurso. Es que no hay discurso que pueda armar esas nuevas convenciones. Estamos en el vacío y estamos abonados al peor de los escenarios. Por eso me ha gustado escuchar tu optimismo final. Parece que encuentras una vía, yo es que no la encuentro. Pero vamos, nada más darte la enhorabuena. Muchas gracias, Felipe. Es sensato, muy sensato lo que dices. Solo digo algo más por pura cortesía, no por no estar de acuerdo, ¿no? Por pura cortesía de no decir estoy de acuerdo y ya está, ¿no? Vamos a ver. Yo creo, a mí no me gusta, a veces me dicen, es usted muy optimista, ¿no? Pero yo hago una corrección, digo, hombre, optimista no lo sé, porque también hay optimistas bobos y no querría ser un optimista bobo, ¿no? A mí me gusta más el término esperanza. Es
Porque el optimismo en general es pensar que las cosas acabarán yendo bien, pero sin saber muy bien y sin que yo tenga que hacer mucho para que eso ocurra, ¿no? Yo veo más, trabajo más con la idea de esperanza, porque esperanza es un poco, creo que es una definición de Václav Havel, me parece, que no es mía, pero esperanza es un poco la idea de que vale la pena luchar por algo, al margen de que no sepas si los resultados al final van a ser unos y otros. Y probablemente yo me dejo llevar, y tú lo has identificado, por ese elemento. Pero tu reflexión tiene sentido y puede que sea así. Puede que sea así. Gracias. Bueno, dejamos una última intervención a Salvador y cerramos. Sí, muchas gracias. Bueno, ya muy rápido, creo que estamos casi fuera de tiempo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Antón, por la brillante conferencia. A ver, en mi caso también va por esa línea de optimismo / esperanza, ¿no? Se planteaba muy acertadamente esa economía de la compensación, esos trade-off, ante objetivos como crecimiento, sostenibilidad o crecimiento, desigualdad, esos elementos de conflictividad, ¿no? Pero bueno, por llegarnos esa esperanza esta tarde, al margen de ello, somos conscientes, hay mucha evidencia empírica ya, pues que hay también muchos espacios o elementos de compatibilidad a la hora de abordar esa función multiobjetivo, donde al menos pues 3 funciones objetivos nos vamos a plantear, ¿no? Con ese crecimiento sostenible inclusivo, ¿no? Entonces, entiendo que quizás, no sé, tu valoración, que el gran reto que tenemos hoy día es precisamente el identificar esos espacios, esos elementos de conflictividad y esos elementos de compatibilidad. Cómo en la medida de lo posible, si tocamos ciertas teclas, ¿no? Y soy un seguidor y sigo lo que escribís, pues, José Carlos y tú, y lo que es la educación entre 0 y 3 años, o lo que es la lucha contra la pobreza infantil, cómo permite a la vez pues, contribuir en uno y otro objetivo, ¿no? Entonces, bueno, pues trade-off, pero con ciertos espacios para la compatibilidad y para avanzar conjuntamente, ¿no? Gracias. Cuando hablo de compensaciones, de economía, de las compensaciones, no hablo de redistribuciones. Es decir, no estoy hablando, o al menos no hablo exclusivamente de la necesidad que en este tipo de trade-off haya que compensar monetariamente, digamos así, a los perdedores. No lo descarto, pero no estoy pensando, fundamentalmente no pienso en esto. Yo lo que pienso es que tenemos que diseñar mecanismos, políticas, que permitan a aquellas personas que se ven afectadas por la decisión que tomes de poder seguir siendo ciudadanos plenos, de poder seguir teniendo buenos empleos, de poder, por lo tanto, insisto, no estoy hablando a secas de redistribución, más bien estoy intentando poner el foco de cómo podemos, en el ámbito de la distribución y si quieres también de la predistribución, cómo podemos actuar para que esas personas que se ven amenazadas o inseguras puedan, sin embargo, adquirir aquellas capacidades, ¿no? Y aquellas habilidades que les permitan ser ciudadanos plenos. Hablo de compensaciones de este tipo. Dejadme, ahora ya voy muy rápido, en el Consejo he propuesto, lo aprobó el Pleno y lo hemos elaborado, tenemos un buen equipo, mucho mejor del que yo pensaba, de área de estudios. Y yo defiendo mucho que uno de los mecanismos de compensaciones en este sentido es fomentar, promover, ayudar la formación dual. Y en ese sentido hicimos un informe que ya está publicado, que para mí es revelador. La idea es, hemos cogido las trayectorias laborales de todos los chicos y chicas que hicieron formación profesional dual en el curso 2016-17 en toda España. Y hemos construido un grupo de control de chicos y chicas que hicieron formación profesional en ese curso no dual, con prácticas. Y hemos
visto toda su trayectoria laboral, cuántos años han tardado, si abandonaron o no, cuánto tiempo tardaron en tener un buen empleo, qué tipo de empleo tienen, qué retribución tienen, os aseguro que es espectacular la mejora entre la trayectoria de chicos y chicas que han hecho la dual respecto al grupo de control. Hablo como un ejemplo de tipo de compensaciones. Otro, el trabajo que os decía de David Arthur, el último, es cómo podemos utilizar la inteligencia artificial. Él lo que observa en Estados Unidos es que de momento solo el 5% de las empresas de Estados Unidos están utilizando inteligencia artificial para sus procesos de todo tipo. Y dice, en este 5% observamos que se está utilizando la inteligencia artificial para sustituir empleo, no para dotar a los trabajadores de mayor capacidad. Si dicen ellos, él dice, si esto a lo largo del tiempo se proyecta sobre el conjunto de la economía norteamericana, aquí habrá un desastre de tipo populista. Dice, ¿qué tenemos que hacer? Ver cómo somos capaces de evitar el sesgo de la inteligencia artificial hacia la sustitución, cómo somos capaces, dándole una orientación a la aplicación de la inteligencia artificial dirigida a mejorar las capacidades, dirigida a mejorar las habilidades, especialmente del segmento de población laboral de capacidades intermedias. Voy tan rápido que no sé si os pierdo. Yo creo que esto es fundamental en un país como España. Por eso hoy yo le hablaba al Gobierno de la necesidad de poner en marcha una política industrial para el sector servicios, y creo que sorprendió, pero que al final casi me la cogen. Es decir, tenemos, dado la estructura de nuestra economía, porque siguen con la idea de que se puede reindustrializar. La industria no dará ni aquí ni en Corea del Sur ya nunca más los porcentajes de PIB, casi ni en el País Vasco, diría yo, Felipe. Esto, que es un caso raro, esto no dará nunca más la industria ese porcentaje de PIB y ese porcentaje de empleo. Nunca lo dará, no habrá vuelta atrás. Hemos de fortalecer esa industria, pero lo que hoy tenemos que darle es productividad a aquellas personas que están en el sector servicios, cuidados, sanidad, turismo, porque si no le damos productividad, ahí habrá un desastre. Y la inteligencia artificial creo que se puede utilizar si se sabe orientar bien. ¿Y dónde? Acabo, ¿y dónde? No estaréis familiarizados con esta fuente, pero es importante. El quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva firmado en el año 2022 al final entre los dos grandes sindicatos y las dos grandes patronales, es un acuerdo, fue muy importante. Yo creo que la economía española está funcionando bien, entre otras cosas, por ese acuerdo. Estabilizó a lo largo de 3 años los incrementos salariales, hubo un acuerdo. Pero el capítulo 16 del quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, el capítulo 6, míralo un momento solo por encima, y habla por primera vez, y lo firmaron, habla por primera vez de comenzar a explorar en el ámbito del diálogo y la negociación colectiva la aplicación de inteligencia artificial, de tecnologías de la información para mejorar la productividad de los trabajadores en las empresas. Felipe, esto es complicado, ¿no? Pero creo que es uno de los caminos que hay que ensayar. Un poquito más alto. Sí, sí, sí. Sí, sí.
Totalmente. Bueno, Totalmente de acuerdo. pues muchas gracias a Antón por su magnífica e interesantísima charla. Yo creo que nos hace, como siempre, pensar en qué podemos hacer, por dónde enfocar, sobre todo muchos de los jóvenes que estáis en la sala, cómo enfocar, ¿no?, vuestros trabajos de investigación. Y nada más, pues yo me bajo de aquí, Antón también nos bajamos, y que la organización... Muchas gracias.